trabajo y bueno, y de cuál es la vocación hoy de los trabajadores y ojalá que podamos también tener la versión de la empresa. También vamos a hablar con el historiador y experto en conurbano y en el conurbano profundo, Jorge Osona. Me parece que va a ser una entrevista muy interesante. Tenemos la expectativa de hablar también con el embajador argentino en China, con Diego Guelar. Hay muy buenas noticias para la Argentina en China. Pero antes que nada, les voy a decir, voy a razonar un poquito sobre cuál es el momento que estamos viviendo aquí en la Argentina. Yo creo que si hay algún dato que manifiesta, como pocos, el gran error de diagnóstico con el que arrancó el gobierno nacional, lo cuenta el periodista Hugo Alconada Mon en el libro La Raíz, el último libro de Hugo Alconada, un gran libro que recomiendo y un libro que cuenta una anécdota realmente durísima. Cuenta ahí el colega de La Nación, Hugo Alconada, que Mauricio Macri, cuando era candidato a presidente, se reunió con los principales empresarios para pedirle financiamiento para su campaña presidencial y les decía que aporten el 1% de su patrimonio, porque si él ganaba, si Mauricio Macri ganaba, sus empresas iban a salir más, iban a valer más. Las empresas de estos empresarios que les pedía a Macri que aporten el 1% de su patrimonio, iban a valer más simplemente porque Mauricio Macri iba a ganar las elecciones. Mauricio Macri estaba totalmente convencido de que su victoria generaría por sí sola el despegue de la economía. Todos los errores de su gobierno, desde mi punto de vista, están basados en esa visión que se demostró absolutamente equivocada. Y hoy, con el diario del lunes, alguien me puede decir, y tiene razón, casi parece delirante, porque claramente no sopesó las circunstancias globales, ni la historia argentina, ni tampoco los límites, ¿no es cierto?, de la historia argentina, ni los límites de esto que los economistas llaman y que ya hemos tratado aquí en la editorial, en mi editorial aquí en Mercados Sin Pulgas, de lo que se llaman las restricciones externas. ¿A qué llamamos? ¿A qué dicen los economistas que son las restricciones externas? Bueno, el crónico problema que tiene la Argentina, por lo menos desde hace 70 años, cuando se crea inflación, ¿por qué? Porque las demandas de dólares que tiene la sociedad argentina están muy por encima de la capacidad de generar dólares que tiene la economía argentina. Y hoy no hay ninguna empresa que valga más, como decía Mauricio Macri que iba a suceder si él ganaba, ni en dólares, por supuesto, después de semejante devaluación, en muchos casos tampoco en pesos, porque hubo tal caída, que así está la situación. Nadie gana plata en la Argentina. Alguien dice, bueno, el sector financiero, bueno, puede ser ahora que se recompuso un poquito. La verdad es que la macroeconomía viene jugando unas pésimas jugadas para la Argentina. Ese diagnóstico errado que hizo el presidente de que solo su victoria iba a alcanzar, lo llevó a cometer enormes errores en materia política, a llegar al gobierno y cerrarse en lugar de abrirse. Y lo llevó también a despreciar el análisis de los macroeconomistas. Pensó que no era necesario atender los señalamientos que le hacían desde Alfonso Pratgay, desde un sector ideológico, si se quiere, del gobierno, hasta Carlos Melconian, desde otro sector ideológico del mismo gobierno. No le parecía para nada importante cuando les decían, miren, le decían al presidente, mire presidente, mira Mauricio, esto no están dando, esto nos está metiendo en un callejón sin salida. Mauricio Macri no los escuchó porque estaba de verdad profundamente convencido de que su modelo era el correcto, de que alcanzaba con su victoria para generar el crecimiento. Insistió tanto con su error que hasta mis parientes, yo les digo a mis parientes, los mercados, les dijeron, bueno, basta, basta Argentina, basta. Le dijeron basta y empezó a acomodarse de todos modos el presidente Macri a una situación bastante distinta, por cierto, de lo que había imaginado.
Pensemos que en ese fin de semana dramático, cuando ya había existido una corrida cambiaria, pero se demostraba que no alcanzaba con los cambios que él hacía, bueno, hubo un momento, un fin de semana, todos se deben acordar, que parecía que el gobierno iba a cambiar muchísimo. Bueno, finalmente apenas cambió. Y en ese fin de semana, curiosamente, los dos ministros que habían renunciado, por distintas razones, Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne, los dos ministros que habían renunciado ese fin de semana fatídico, son hoy casualmente los que, podríamos decir, forman la columna vertebral del gobierno en este momento. Rogelio Frigerio está a cargo de las negociaciones políticas con los gobernadores, con los diputados, con los senadores, acompañado por supuesto de Emilio Monzó, acompañado por supuesto de todo el equipo de Emilio Monzó, Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, presidente del bloque del PRO, Mario Negri, presidente del bloque Cambiemos, Federico Pinedo, vicepresidente primero del Senado. Es decir, hay un ala política, incluyo en esa ala política, ayudando en este momento a que se fortalezca la negociación política del gobierno que lleva adelante Rogelio Frigerio. Están ayudando María Eugenia Vidal por un lado y Horacio Rodríguez Larreta por el otro. Es decir, hay un ala política que fue despreciada explícitamente por el presidente Macri cuando llegó al gobierno, que hoy está a cargo de la política del gobierno para salir de esta emergencia. Y por otro lado, el otro ministro, Nicolás Dujovne, que también había renunciado ese fin de semana fatídico, que empezó como un ministro que prácticamente era un secretario de Hacienda y hoy no solo es el responsable personal y técnico, el que le genera credibilidad a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, no solo Nicolás Dujovne está al frente de esa negociación, sino que además se dio el lujo de poner al presidente del Banco Central, a Guido Sanleris, un presidente del Banco Central que en el mundo de los mercados nadie conoce, esto hay que decirlo. Es una persona muy respetada en el ámbito académico, en el mundo de las ideas es alguien querido incluso, él y el equipo que ha llevado en el Club Político Argentino que yo integro, orgullosamente integro, realmente se habla muy bien del nuevo presidente del Banco Central y de su equipo. Pero la verdad que en los mercados no lo conocen y hay miedo de lo que puede hacer, hay miedo justamente del desconocimiento que tiene del mundo real. Ojalá le vaya bien, por supuesto, queremos que le vaya bien, necesitamos que le vaya bien a la Argentina. Sobre todo en este momento donde sabemos que la caída del salario real va a ser abrumadora, la inflación va a ser abrumadora. El ajuste en el Estado Nacional y en la vida de cada uno de nosotros es abrumador. Y de todos modos el gobierno, no sé por qué, le cuesta tanto salir de este modo de improvisación en el que cayó, tal vez en abril, tal vez en unos meses después, porque bueno, se ve que todavía no ha tomado las riendas de esta nueva etapa para la que no estaba preparado. No estaba preparado porque dijimos, Macri creyó que su sola victoria alcanzaba para que Argentina se pusiera de pie y pudiera caminar. Y entonces no está ni preparado políticamente, ni económicamente, ni su visión económica está preparada para este escenario. Lo está haciendo, lo está encarando con dificultades porque le cuesta cambiar a Cambiemos, o por lo menos al líder de Cambiemos le cuesta muchísimo cambiar, pero lo está haciendo. Ojalá que le vaya bien. Lo que también quiero decir es que pienso, es muy probable que si el presidente hubiera tenido experiencia política hoy no sería nuestro presidente, porque la carga que le debe haber implicado, bueno, yo lo he visto, hay gran cantidad de amigos radicales que habían perdido la voluntad frente al peronismo y creían que el peronismo era imposible de derrotar. Yo creo que efectivamente que si Macri y el grupo que lo llevó al poder hubieran tenido esa carga histórica,
bueno, seguramente no habrían tenido esa valentía o esa fortaleza anímica para armar un partido y ganar las elecciones. Lo hicieron, hay que felicitarlos porque realmente no tuvieron esa mochila, actuaron, si se quiere, con ingenuidad, en fin, pero algo les falló cuando llegaron al gobierno, algo les falló, algo central les falló y bueno, hoy tienen los lazos cortados con una enorme cantidad de gente, les es muy difícil incluso trabajar en esta línea que deberían haber trabajado desde el primer día, que es la línea del cambio cultural. En fin, ahora a todos les cuesta mucho más, porque bueno, es como la fábula del zorro y la oveja, ¿no? Es decir, ahora es muy difícil que les crean. Ahora es muy difícil que les crean. Así todo hay muchísima gente que les cree. Y me alegro que así sea, porque, bueno, porque necesitamos que a la Argentina le vaya bien. Yo suelo contar que cuando, lo conté varias veces, que cuando hace un tiempo conocí este mix que tenía Cambiemos, que después se llamó Cambiemos, este mix que tenía el PRO entre comunicación y política, por decirlo rápidamente, entre Marcos Peña y Emilio Monzó, por ponerle dos caras. Yo dije, bueno, esta gente va a llegar a la presidencia, porque tenía una dosis de creatividad y de realismo que realmente para, digamos, alguien que conoce algo de política, yo he sido testigo digamos, de muchos proyectos políticos en la democracia, porque ejerzo el periodismo desde 1983, o sea que me considero casi una veterana del análisis político. Vi ese mix y yo dije, esto es muy poderoso, esta gente va a llegar, porque tiene la lucidez, la creatividad, si se quiere, la fortaleza de la voluntad, junto con el profundo realismo y el conocimiento de los actores. Pero algo pasó cuando llegó Cambiemos al poder, no sé exactamente qué. Creo que el presidente dijo, tal vez pequé de exceso de optimismo. Yo creo que pecó de exceso de mal diagnóstico. Creyó que había llegado a un país que no existía. Es una lástima que esto sea así. Yo en lo personal estoy bastante decepcionada. Ojalá el presidente y el gobierno me demuestren que estoy equivocada. Ojalá, como él dijo, que podamos juzgarlo por su capacidad para haber frenado y haber hecho reducido al mínimo la pobreza. Ojalá finalmente lo logre. Hoy, por supuesto, no parece. Por lo menos él dio la cara. Habló, dio una declaración que se llama El valor de la verdad, porque hoy conocimos la cifra, 27.3, la pobreza del primer semestre. Es una pobreza que en realidad, si uno toma los últimos meses, sería mucho más, porque arrancó con otros niveles, obviamente, de crecimiento. Pero seguramente en el segundo semestre esta pobreza, no sé si tenemos las imágenes. A ver, creo que ahí tenemos alguna frase que dijo el presidente. A ver, ¿qué dijo? Lo estamos Buenas tardes. Hace unos minutos el INDEC dio a conocer la nueva medición de la pobreza, que pasó del 25,7 al 27,3. Es un número que esperábamos, que refleja las turbulencias de los últimos meses y las dificultades que estamos atravesando. No es una noticia fácil. Claro que quisiéramos que fuese distinta y que más quisiera yo que poder seguir viniendo acá a confirmarles una y otra vez que vamos avanzando en la reducción de la pobreza. Bueno, dijimos, dio la cara. Primero iba a ser una conferencia de prensa, los 10 minutos dijeron que no, que la conferencia de prensa la daban los ministros. También todo bastante improvisado. Pero bueno, dio la cara, no ocultó la información. Es un valor importante. No es un valor cualquiera, es un valor importante. Pero bueno, esperábamos otra cosa para este momento, presidente Macri. Esperábamos realmente otra cosa. Pero vamos a la contracara de esta
información tan dolorosa, de esta estadística tan dolorosa, que es, digamos, es un número, pero también es gente real que la está pasando mal y que la va a pasar peor, sabemos que la va a pasar peor. La contracara de esto se está dando quizás en este momento en muchas áreas económicas, pero sobre todo se está dando en este momento en China, en la relación entre China y la Argentina. Creo que tenemos al embajador Diego Guelar, que está en Shanghái en este momento.